Buen día, bendiciones y shalom a todas y a todos los que están viendo este video y a los que lo verán posteriormente. Hoy es domingo 20 de julio del año 2025 de la era común y un servidor, Juan José Padilla Arriola, transmite desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Es necesario tener siempre en mente aquel consejo de Shaul que dice, orad sin cesar. Nuestro Mashiach nos dice, orad para que no entréis en tentación. Así que sigamos orando por las necesidades que alguno de nosotros, discípulos de Yahshua HaMashiach, y aún aquellos que no tienen la fe en Él, que están sufriendo las inclemencias del tiempo, aquellas personas, aquellas familias que están sufriendo las guerras, para que nuestro Padre Celestial envíe a aquellos sus siervos para que les presten la ayuda necesaria para que puedan satisfacer sus necesidades básicas de sus vidas. También quiero recordarles que en los dos videos anteriores estudiamos los dos procesos para Teshuvah, para una Teshuvah auténtica. El primer proceso lo estudiamos y que tiene que ver con conocerlos. El segundo proceso lo estudiamos también y tiene que ver con amarlos. En este video vamos a estudiar el tercer proceso de Teshuvah para una conversión auténtica. Y este tercer proceso de Teshuvah es el arrepentimiento. Así que después de conocerlos, después de amarlos, viene el proceso, el tercer proceso de Teshuvah, que es el arrepentimiento. Quiero empezar este video diciéndoles que Yahshua, al inicio de su ministerio público, al igual que Yahanán y muchos profetas anteriores, centró su mensaje en la Teshuvah, esto es en la conversión auténtica. Centró su mensaje para que el pueblo, el mundo entero, cumpla este mandamiento de Teshuvah, que se dé cuenta de si su conversión es o no auténtica. Porque Yahshua sabía que aquella generación en la que le tocó vivir, como en muchas anteriores, eran israelitas que solo honraban al Altísimo solo de labios para afuera, pero su corazón, o sea, su vida espiritual, que tiene que ver con las emociones, los sentimientos, con la moral, se encontraba en una condición lamentable, lejos de una verdadera comunión con su Padre Yahweh. Yahshua, al centrar la atención de sus mensajes en el arrepentimiento, es con el fin de que los seres humanos reconozcamos y aceptemos los errores, las equivocaciones o pecados conscientes o inconscientes que hayamos cometido o que estemos cometiendo en este momento o en estos momentos en nuestra vida. Recuerdo que el rey David expresaba lo siguiente. Él decía, porque yo conozco mi iniquidad, mi pecado me confronta todo el tiempo. Esto quedó registrado en Tehilim, esto es en los Salmos, capítulo 51, verso 3. El reconocimiento y la aceptación de haber ofendido o dañado a un semejante, a algún familiar, a algún hermano de la congregación, a nuestra propia persona o incluso a nuestro mismo Padre Celestial, traerá como consecuencia una aflicción, un pesar y un dolor grande en nuestra alma. Esto es, en nuestro interior, en nuestra vida emocional y sentimental. Muchas de las veces este dolor va acompañado de miedo, de vergüenza y sentimientos de culpa.
Recordemos que en aquella fiesta de Shavuot, registrada en Hechos capítulo 2, Shavuot significa semanas, miles de israelitas y quizás algunos extranjeros que abrazaban la religión de los Yahudim, estos de los judíos, llegaron a experimentar este dolor después de reconocer que algunos de sus familiares, o quizás muchos de ellos mismos que habían estado allí ante Pilato y ante el mismo Mashiach, cuando pidieron a Pilato, crucifícale, crucifícale, se dieron cuenta de que tenían que ver con la muerte de aquel hombre justo, de aquel hombre que se hacía llamar el Mashiach, el enviado de Yahweh. Cuando ellos comprendieron que tuvieron que ver algo con la muerte del Mashiach, expresaron unas palabras llenas de dolor. Cuando escucharon el mensaje de Kefa, aquellos miles de israelitas, prosélitos y extranjeros que estaban reunidos en Yerushalayim, cuando escucharon aquel tremendo ruido, estremecimiento que estremeció todo aquel aposento alto, dice la Escritura que después de escuchar las palabras de aquel mensaje de Kefa, cuando ellos comprendieron de que aquel que habían pedido crucifícale, crucifícale, algunos de ellos que estaban aquí reunidos, le dijeron a Kefa, después de que su dolor fue como sentir punzadas en su corazón, le dijeron a Kefa, ¿qué haremos ahora? Se dan cuenta como cuando una persona se da cuenta de un error que ha cometido, entra ese conocimiento a través de su conciencia, pero después repercute en su vida emocional. Se produce un grande dolor en su interior. Es pues importante darnos cuenta que el arrepentimiento se compone de dos partes importantísimas. La primera tiene que ver con la conciencia. La segunda parte tiene que ver con la vida emocional y sentimental de una persona, de un creyente. La primera parte impacta en la conciencia, porque la persona o el creyente se da cuenta y acepta y reconoce las equivocaciones, los errores, los daños o pecados que ha cometido a un semejante, a algún familiar, o a alguien o algún hermano en la fe de una congregación, a un amigo o a sí mismo, o incluso a Yahweh mismo. Es cuando reconoce, se da cuenta de que algo malo ha cometido. Y la segunda parte impacta en la vida emocional y sentimental de una persona, de un creyente, porque las equivocaciones, los errores, los daños o pecados cometidos consciente e inconscientemente traen como consecuencia un pesar, una aflicción, o sea, un gran dolor en el alma, esto es, en la vida emocional, en la vida sentimental de una persona, que como mencionamos anteriormente, este dolor va acompañado por la vergüenza, el miedo, el sentimiento de culpa, de no saber qué hacer en ese momento difícil en su vida. Por lo general trata de esconderse de su propia realidad, como de aquellos que lo rodean. ¿Recuerdan que esto mismo experimentó Adán? Cuando se dio cuenta de aquel pecado de desobediencia que había cometido ante el Altísimo, ¿cómo trató de esconderse de su presencia? Entonces, podemos definir que el arrepentimiento es el pesar, la aflicción o el dolor emocional o sentimental que va acompañado por la vergüenza, el miedo
que una persona siente cuando reconoce y acepta que ha pensado, sentido, hablado o actuado de una forma equivocada, errónea o indebida, así como por haber dejado de hacer algo que era necesario e importante haber hecho a un semejante, a algún amigo, a algún hermano en la congregación, o a sí mismo, o incluso a Yahweh mismo, pero no lo hizo. Recordemos que la definición de pecado es, el pecado es la transgresión, es la infracción de la Torah. Primera de Yahanán, capítulo 3, verso 4. Pero también pecado, lo podemos identificar, es aquel que sabe hacer lo correcto, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, o no lo hacemos, ¿verdad? Esto es pecado también. Esto lo dice Jacob, conocido también como Santiago, en el capítulo 4, verso 17. Con estos textos contundentes de la Escritura entendemos perfectamente el por qué una persona se encuentra en una condición pecaminosa. Entonces, solo quedan dos cosas por hacer: quedarnos en esta condición pecaminosa con todo y el dolor que el pecado genera o produce, viviendo en la vergüenza, en el miedo, o escondernos siempre ante esta realidad o ante aquellos que nos rodean o aquellos que hemos dañado, o decidir sanar este dolor para poder salir de esta condición triste y lamentable. Kefa, conocido también como Pedro, experimentó este dolor en su interior cuando cometió la falta al haber quebrado su promesa de no negar ni abandonar a su Mashiach. Incluso prometió ofrecer su propia vida por defenderlo hasta la misma muerte. En el Getsemaní sí cumplió esta promesa. Hasta sacó su espada para defender a su Mashiach de aquella turba, de aquellos que venían a prenderlo. Pero cuando Yeshua le dice, alza tu espada, porque así no es la manera en que me puedes defender o en que me deben de defender. Cuando Kefa alza su espada, queda confundido. Él ya no sabía cómo defender a su Mashiach, si no era a través de la espada o a través de las peleas o de la guerra. Pero no, Yeshua le enseña a él como al mundo que esa no es la manera en que debemos de defenderlo a él. Porque aquel que hiere, aquel que mata con espada, de la misma manera va a ser herido y va a ser muerto por la espada. Entonces, cuando Kefa queda confundido y no sabía cómo defender a su Mashiach, mientras a su Mashiach estaba ante el Sanedrín haciéndole un juicio injusto y él estando afuera, muchos de la turba que estaban reunidos allí le decían, tú eres uno de ellos que lo seguían, ¿verdad? Kefa lo negó 3 veces. Lo negó en 3 ocasiones. Enseguida cantó el gallo. Se acordó lo que Yeshua le había dicho. Además se acordaría lo que él le había prometido a su rabí. Aunque estos te dejen, yo no te voy a dejar. Cuando Kefa reconoce este error, sintió un gran pesar, un gran dolor. Entonces él buscó un lugar solitario, como quizás algunos de nosotros lo hemos hecho más de alguna vez, para llorar amargamente. Esto queda registrado en Matillahu capítulo 26, 69 al 75. Este dolor Kefa lo cargó varios días o varias semanas, hasta que Yeshua lo perdonó cuando lo confrontó en aquella ocasión en donde estaban asando un pez, o Yeshua estaba asando un pez para invitarlos a comer. Y cuando Yeshua lo confrontó con una misma pregunta, Pedro, ¿me amas?
Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ahí es donde Kefa, en 2 ocasiones sí le dijo, sí, sí te amo, pero en la tercera pregunta que Yeshua le hizo, ya no le dijo sí te amo, no. Él le dijo, tú sabes todas las cosas. Entonces, allí Yeshua perdona a Kefa. Y Kefa sintió ese grande alivio de que su rabí lo hubiera perdonado. A continuación, describiré algunos pasajes de la Tanaj, o sea, de la Escritura, que nos ayudarán a concientizarnos acerca del pecado y del dolor, la vergüenza y el miedo que éste genera en la vida de una persona, pero que a la vez está dispuesta a capacitarse para saber qué hacer con el pecado que aqueja su conciencia y del dolor, la vergüenza y el miedo que lastima su alma, su vida emocional y sentimental. Ya que si no logra resolver esta situación en este tercer proceso de Teshuvah, difícilmente logrará su salvación en esta vida como en la venidera. Hebreos en el capítulo 12, verso 14 al 15, Shaul recomienda, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Altísimo, al Ser Supremo. Entonces, el propósito de este tercer proceso de Teshuvah, que es el arrepentimiento, es saber qué hacer con el pecado que hemos cometido y que lo carga nuestra conciencia como un gran peso. También el propósito de este proceso de Teshuvah, que es el arrepentimiento, es darnos cuenta qué hacer con el dolor que el pecado generó en nuestra alma y que está generando en nuestra alma, quizás en estos momentos, ¿verdad? ¿Quién podrá limpiar el pecado de nuestra conciencia? ¿O cómo se limpia el pecado de nuestra conciencia? ¿Y quién podrá sanar el dolor que este pecado está generando en mi vida espiritual, en mi vida sentimental, en mi vida emocional? ¿Quién podrá quitar ese dolor, ese miedo, esa vergüenza, ese sentimiento de culpa? Entonces, preparémonos y capacitémonos en la palabra de Yahweh para limpiar nuestra conciencia del pecado y para sanar el dolor, la vergüenza y el miedo que éste genera. Muchos no logran ver, o sea, no logramos ser conscientes o no queremos enfrentar nuestros propios pecados que hemos cometido. Necesitamos pedir al Altísimo que nos ayude a verlos, a identificarlos, para no volver a cometer los mismos errores. Job, conocido como Job, en el capítulo 34, verso 32, quedó registrado lo siguiente: enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. Necesitamos conocer la causa del por qué cometemos errores o equivocaciones, pecados, con la intención de no volverlos a cometer de nuevo, para que de esta manera no los escondamos u ocultemos en nuestra propia conciencia. El salmista decía en Tejelim, capítulo 19, verso 12, Salmos 19, 12, ¿quién podrá entender? ¿Quién podrá discernir sus propios errores? Límpiame de pecados ocultos, decía el rey David. Entonces, para emprender el camino hacia la limpieza de los pecados, así como la sanación del dolor, la vergüenza y el miedo que estos generan, es necesario reconocer nuestras equivocaciones y el dolor que oprime o aflige nuestra alma. Primera de Yahanán, capítulo 1, verso 9, o Jeremías 3:13, se nos recomienda lo siguiente: si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reconocer el dolor que genera el pecado es importante, e inmediatamente
cuando el gallo cantó, Kefa entonces se acordó de lo que Yahshua le había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Cuando él recordó estas palabras de su rabí, sintió un gran dolor, un gran pesar. Le he fallado a mi maestro de una promesa que le había hecho. Este dolor, Kefa lo desahogó buscando primeramente un lugar oculto y solo, en donde él fue a llorar amargamente. Cuando se enteraron sus demás discípulos, sus demás compañeros de Kefa: oye, ¿es cierto que tú negaste a nuestro Mashiach? Y no una, sino 3 veces. Pero quizás no todos le dijeron esto, porque todos también le habían prometido que no lo iban a dejar. Y cuando lo prendieron, también todos lo abandonaron. Todos llevaban este sentimiento de culpa, este pecado a cuestas. Hasta que ese dolor Yahshua lo tuvo que sanar en cada uno de ellos a través del perdón y del amor, por supuesto. Es necesario examinarnos unos a otros para ver si estamos firmes en la fe. Pruébense a ustedes mismos, decía Kefa en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Esto lo podemos lograr reflexionando profundamente acerca de cómo realizar los cambios y reacomodos en nuestra forma de pensar, de sentir, decidir y actuar. Así que cada uno de ustedes examínese a fondo según sus propias obras, les decía a los Gálatas en capítulo 6, verso 4. Y el salmista en el Salmo 139, 23 al 24 dice: examíname, oh Yahweh, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí caminos malos y guíame por el camino que es para siempre. El Ruach HaKodesh, a través del poder de la palabra de Yahweh, nos ayudará a fortalecer nuestra voluntad para lograr discernir lo correcto y lo incorrecto, entre lo apartado y lo limpio y lo sucio. Porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta tocar los sentimientos y el Ruach, esto es el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente. Hebreos capítulo 4, verso 12. Entonces, para ir finalizando este video, el propósito de este tercer proceso de Teshuvah es el arrepentimiento, que se compone de 2 partes importantes. La primera, ser conscientes, reconocer los errores que hemos hecho, los pecados que hemos cometido a un prójimo, a un hermano, a un amigo, a un hermano en la fe, a una congregación, a nuestra propia vida o a nuestro mismo Padre Celestial. Pero también el propósito del arrepentimiento es qué hacer con este dolor que estoy sintiendo por haber cometido este gran mal a un hermano, a un conocido, a un hermano en la fe, a un prójimo, a mí mismo, a mi propio Padre Celestial. ¿Quién me puede quitar este miedo? ¿Quién me puede quitar esta vergüenza? ¿Quién me puede quitar esta humillación, este dolor, este sentimiento de culpa? ¿Qué debo hacer con los errores y equivocaciones, conscientes o inconscientes, que he cometido? ¿Cómo y quién puede limpiar mis pecados? ¿Cómo? ¿Quién puede sanar el dolor, la vergüenza y el miedo que genera el pecado?
recordemos lo que sucedió en aquel día de Shavuot, de la fiesta de las semanas, de Hechos capítulo 2. Al oír esto, fue como punzarles el corazón, y dijeron a Kefa y a los otros, Shelihim, estos enviados, apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo limpiar este pecado? ¿Cómo sanar este dolor que éste genera? Queda claro entonces, amados discípulos de Yeshua, que después de asimilar este tercer proceso que consiste en el arrepentimiento, hoy en día o quizás en este preciso momento, desde lo más profundo de nuestro ser o dolor, le preguntamos a Abino Yahweh, ¿qué quieres que haga para lograr limpiar mis errores y equivocaciones? Esto es pecados del pasado o actuales que son una gran carga para mi alma. ¿O qué necesito hacer ahora para sanar este gran dolor que siente mi alma? ¿Cómo puedo sanar la vergüenza, el sentimiento de culpa y el miedo? La respuesta la estudiaremos en los siguientes procesos de Teshuvah, que será el cuarto y el quinto proceso de Teshuvah. Ahí veremos cómo y quién puede limpiar el pecado que hemos cometido. También en el cuarto y quinto proceso de Teshuvah veremos quién y cómo puede sanar el dolor que el pecado genera en mi nefesh, en mi alma. Así que pues, amados discípulos de Yeshua, hasta aquí concluimos este video, este tercer proceso de Teshuvah, que es el arrepentimiento. Así que Yahweh los bendiga a cada uno de vosotros, de ustedes, donde quiera que estén y se encuentren. Shalom. Que Yahweh los bendiga siempre. Shalom.